Escuela Universitaria de Teología. Diplomatura en Nuevos Desafíos Educativo-Pastorales. Rosana Montes. Yamila Vicens. El enfoque de derechos humanos parte de la idea de que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, plasmados en acuerdos vinculantes, tanto nacionales como internacionales, deben presidir el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Este enfoque se ha ido instrumentando no solo como marco teórico normativo de referencia para la incorporación de ciertos principios y derechos fundamentales en el diseño de las políticas públicas, sino también como herramienta metodológica para medir cómo una política pública se ajusta al modelo mencionado. En el enfoque de derechos humanos, las personas se desarrollan a sí mismas, por lo tanto son titulares de derechos. Tal como lo expresaba Abramovich y fue publicado en la revista de la CEPAL en abril de 2006, existen personas titulares de derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir del Estado el cumplimiento de ciertas obligaciones. Por lo tanto, un enfoque basado en los derechos, por un lado, desarrolla la capacidad de los garantes de derechos para cumplir con sus obligaciones. Por otro, alienta a los titulares de derechos a reivindicarlos. Los gobiernos tienen 3 niveles de obligación: respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. En líneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poderes a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto, se procura cambiar la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas solo como el cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones, y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento. Educación, derechos humanos e inclusión social son las condiciones esenciales para alcanzar el desarrollo de las sociedades humanas y de las personas. Educación significa enseñar, aprender y crecer al máximo de nuestras posibilidades. Derechos humanos, que se respete nuestra dignidad como seres humanos y todas las exigencias que de ellas se derivan. Inclusión social, que seamos parte y partícipes plenos de una comunidad, con igualdad de oportunidades para el disfrute de los bienes naturales y culturales. El enfoque de derechos humanos es el más inclusivo posible. Abarca a todas las personas sin importar sus muchas diferencias, ni hacer distinciones a partir de cualquiera de sus diferencias: raza o etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, creencias religiosas o políticas, cultura, situación económica, edad, capacidades, entre otras. En un enfoque de derechos humanos, nadie queda fuera, y así debe entenderse la educación como un derecho de todas las personas y que a todas debe serles garantizado. En principio, los derechos humanos fueron concebidos en contra de la opresión y el poder. Actualmente son un conjunto de estándares que orientan las políticas públicas de los estados y fortalecen las instituciones democráticas. Educar con un enfoque de derechos se hace necesario y urgente, ya que como actores de la educación nos toca movilizar este aspecto si queremos ser educadores en clave de derechos. Esto implica no solo tener la intención de,
sino de formar a nuestros estudiantes en derechos, que todos los grupos que forman parte de nuestro transitar educativo conozcan cuáles son sus derechos, porque nadie puede pedir, reclamar aquello que le corresponde desde el desconocimiento. Ana María Rodino lo expresa como crear una cultura de derechos humanos, ir construyendo una visión del mundo donde los derechos humanos sean entendidos, reclamados, ejercidos. Que cada uno de nuestros estudiantes internalicen los derechos humanos y los pongan en práctica en la vida va a hacer también que sean los motores de ampliaciones de derechos de minorías, incluyéndolas como sujetos de derechos.